Buenos días, chicos. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué nos parecemos a nuestros padres? Vamos a hablar de cómo influyen los genes en los rasgos característicos de cada persona. Nosotras vamos a hablar sobre qué es el ADN y sus constituyentes. ¿Os habéis preguntado para qué sirve el ADN? Pues hoy os vamos a hablar de ello. ¿Para dónde creéis que está el ADN? Hoy vamos a hablar de ello. También vamos a hablar sobre cómo es la estructura del ADN. No sé yo. ¿Por qué tenemos el mismo pelo? ¿Porque salimos de ellos? Sí. ¿Porque son nuestros padres? Somos de la misma familia. Porque nacemos de ellos. Porque nacemos de nuestra madre. Tenemos el mismo color de pelo. Porque somos sus hijos. Yo creo porque él tiene cero negativo y yo tengo cero positivo, que empieza igual. Porque mi padre tiene barba y si le quitáramos la barba y las gafas se parecía igual a mí. Y no sé, porque salimos de ellos. Porque nacimos de ellos. Los ojos. La herencia de los caracteres genéticos se lo atribuimos a Mendel, que fue capaz de predecirlo sin saber nada de los cromosomas ni del ADN, ya que no se descubriría hasta el siguiente siglo. Georg Mendel nació el 20 de julio de 1822 en Austria y falleció el 6 de enero de 1884, tras ser un católico naturalista. Los primeros trabajos en genética fueron realizados por Mendel, pero su trabajo no fue valorado cuando lo publicó en el año 1866, sino en el año 1900. Las leyes de Mendel fueron publicadas en 1865. La primera ley, o principio de la uniformidad, afirma que cuando se cruzan dos individuos de raza pura, los híbridos resultantes son todos iguales. La segunda ley, o principio de la segregación, afirma que cuando ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque ellos no se manifieste. Y por último, la tercera ley, o principio de la segregación independiente, hace referencia al cruce polihíbrido. El pelo. No sé. Algo para saber quién es quién. Un chale. El ADN sería la sangre. Pero de otra persona. ¿Y tú? La barba. Que si tú tienes un ADN es una cosa nasal o algo así. Es la sangre que... Por ejemplo, yo tengo la misma sangre que mis padres. El ADN sería la sangre. Yo puedo hacer experimentos. Para hacer experimentos. Yo también. Es la saliva. ¿La saliva? Un viaje a Brasil. Un viaje a Disneyland. Muy bien. Una tabla. El ADN creo que es la vida de un animal. De un ser vivo. Lo que nos hace vivir. Una parte del cuerpo. Un viaje. Ya. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, una molécula presente en casi todas nuestras células que contiene la información genética. Esta molécula posee el código que determina todas las características y el funcionamiento de un individuo. Es, además, la encargada de transmitir la información de lo que somos a nuestros hijos, la molécula de la herencia. Cada molécula de ADN es una especie de libro larguísimo con forma de doble hélice, formada por una combinación específica de 4 letras. Adenina, A, timina, T, citosina, C y G, guanina. Como vemos, algo extremadamente simple, como es la combinación de tan solo 4 letras,
da lugar a algo tan complejo como es el ser vivo. Su estructura fue dilucidada en 1953 por los científicos Watson y Crick, descubrimiento que años más tarde lo harían ganadores del premio Nobel. Si pudiésemos tomar una cadena de ADN y la estiráramos de forma lineal, nos daríamos cuenta de que tiene una longitud aproximada de extremo a extremo de 2 metros. Se enrolla sobre proteínas y se compacta formando los cromosomas. El ADN, de manera global, dirige la síntesis de todas las proteínas. Se podría decir, en términos más sencillos, que el ADN es la acumulación de genes, fragmento del ADN, y que cada gen es la clave para la producción de una proteína. De esta forma, el ADN se transcribe en ARN mensajero y se traduce en proteínas. Para peinar. Para que no tengas la boca seca. Estornudar. Para pagar, puede para que ir de tenga. viaje. Para coser. Para oír. Para beber y respirar aire limpio. Ver qué sangre sería. Dice si eres hermano o no. Para reconocer a diferentes personas. Para identificar personas. Acción. El ADN también contiene la información necesaria para crear las proteínas, las primeras letras de las bases del ADN. Luego se transcribe al ARN mensajero, que lo lleva hasta los ribosomas. Ahí el ARN mensajero interacciona con el ARN de transferencia, que tenga el codón complementario, y este le trae el aminoácido que según la cadena de ARN se combinan luego en una proteína. Acción. Las funciones del ADN son 3. El almacenamiento de información, la replicación del ADN y la codificación de proteínas. El ADN es donde se encuentra toda la información genética de cualquier ser vivo. Los famosos genes no son más que secciones de ADN que influyen en algunas características del organismo, como por ejemplo el color de los ojos. La replicación es el proceso por el cual se obtienen copias o réplicas idénticas de una molécula de ADN. La replicación es fundamental para la transferencia de la información genética. El mecanismo consiste en la separación de 2 hebras de la doble hélice, las cuales servirán de molde para la siguiente, que lleva el nombre de ADN-M. El resultado final serán 2 moléculas idénticas de la original. Este tipo de replicación se denomina semiconservativa. ¿Una pata? ¿Y dónde está? En el monte. Pues por las calles. En la cara. En una parte de nuestro cuerpo. ¿La lengua? ¿La lengua? Ellos. La rama. Está. En la selva. Ya. Yo creo que donde hacen experimentos. ¿En la jungla? En nuestra casa. En nuestro cuerpo. ¿En nuestro cuerpo? Está el ADN. En la boca. En la boca. En la boca. ¿Y cómo En la lo- lengua. En la jungla. En la jungla. En tu cuerpo. ¿En qué En lugar? la sangre. En la nariz. En el cuerpo. ¿Sí? De los animales, seres vivos, árboles, animales, de personas. El ácido desoxirribonucleico ADN, portador del mensaje genético, se encuentra principalmente en el núcleo de las células eucariotas y también en mitocondrias y en cloroplastos. Por lo tanto, podemos decir que este se encuentra en todo organismo vivo, desde los microscópicos hasta los animales, pasando por pequeños gusanos e individuos de vida sedentaria como las plantas, cumpliendo una función vital para ello. En cada célula humana, en el núcleo, hay 3.000 millones de pares de bases de ADN. Este se encuentra empaquetado con ayuda de las proteínas, formando junto a ellas la llamada cromatina. Justo antes del momento de la división, el ADN se empaqueta en cromosomas y forma de X, de tal forma que la cromatina y los cromosomas están formados por el mismo material. ¿Han oído hablar alguna vez de la estructura en forma de espiral del ADN? Pero no todo el mundo sabe cómo es el ADN en realidad. La estructura del ADN está formada por una cadena doble y antiparalela de nucleótidos, unidos por moléculas de fósforo. Estos nucleótidos están compuestos de una desoxirribosa y 2
y una base. Esta base se puede dividir en bases púricas y pirimidínicas, las cuales se unen entre ellas la timina con la adenina con 2 enlaces de hidrógeno y la citosina con la guanina con 3 enlaces de hidrógeno. En su exterior, el ADN se ordena dentro de la célula en forma de cromatina y en la época de la reproduc'ción en forma de cromosomas. El ADN se denomina antiparalelo porque tiene 2 direcciones distintas. Una mitad de la cadena tiene una dirección 3', 5', y empezando por arriba en el mismo sentido sería 5', 3'. De forma que las 2 cadenas de ADN se complementan. En la molécula de ADN se encuentra almacenada toda la información biológica de un ser vivo. Además, el ADN controla las funciones de la molécula y guarda la información genética, que es esencial para la vida, desde el color de pelo, piel, ojos, hasta alguna enfermedad hereditaria. Lo más especial de esta molécula es que es la única capaz de hacer una réplica exacta de sí misma. Sin embargo, en ocasiones se producen errores de copia durante este proceso. Estas mutaciones son las que permiten, junto con la recombinación génica y la meiosis y la reproducción sexual, la evolución de las especies y hacen que cada individuo sea único e irrepetible. Aquí grabando el día de carnavales.